Estamos solamente esperando que ya esté todo listo. Parece que ya está todo listo, así que gracias al Señor por esta mañana y porque a pesar de todas las cosas hemos estado aquí por la gracia de Dios. Continuamos en esta mañana el estudio del libro de Jonás, así que yo les invito a buscar allí en el libro de Jonás. Vamos a estar en esta mañana estudiando y exponiendo el capítulo 3 de este maravilloso libro del profeta Jonás y de cómo Dios está tratando con su profeta y también tratando con la ciudad de Nínive. Así que vamos hoy a este emocionante capítulo donde al final la encomienda de Dios se cumple, ¿verdad? Así que vamos a leer allí Jonás capítulo 3, si usted ya lo tiene y puede acompañarme, puede ponerse en pie. Vamos a leer la palabra del Señor allí. Dice la palabra del Señor: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Bendito tú eres, Señor, y bendita es tu palabra. Bendito es tu nombre, y te agradecemos porque en esta mañana podemos estudiarla. Podemos ver la maravillosa gracia y misericordia tuya a través de ella. Y cómo, Señor, es suficiente para perdonar corazones arrepentidos, no importa cuál sea el pasado. Te damos gracias en esta mañana porque sabemos que tú nos edificas a través de ella. Y oramos para que tú nos permitas, Señor, exponerla claramente y sobre todas las cosas fielmente. Ayúdanos también a entenderla y ayúdanos a aplicarla, Señor, en cada una de nuestras vidas. Que ella pueda, Señor, obrar en santificación para nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, en un breve repaso o recorrido de lo que hemos visto hasta ahora, vemos a Jonás recibiendo una encomienda de Dios en el capítulo 1 y vemos cómo este profeta decide huir de esta encomienda, toma una nave, zarpa hacia un lugar distante del lugar donde Jehová lo había enviado, lo había mandado. Dios troncha sus planes, Jonás es lanzado al mar, Dios trae un gran pez que traga a Jonás. Jonás está en el vientre de este gran pez por 3 días y hay ahí una historia que se desarrolla en el vientre de este pez y vemos al profeta lanzando allí sus declaraciones que no demuestran la realidad de lo que hay en su corazón. No hay un corazón arrepentido en el profeta. Sin embargo, este está haciendo gala de su conocimiento teológico y de cómo los salmos de alguna manera vienen a la mente del profeta. Y este profeta es expulsado, es vomitado de este pez. Y cuando yo me bajaba el domingo pasado, Osvaldo me decía: mira este texto también que habla acerca del vómito. Y me recordaba lo que dice Apocalipsis capítulo 3: por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Verdad? Jonás es vomitado en tierra firme,
Dios da ahí al profeta por segunda vez, ya estamos en el capítulo 3, dice ahí, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, y vuelve Dios a hacer la misma o a dar la misma encomienda al profeta de ir a Nínive a llevar un mensaje. La palabra clave en el capítulo 3 es grande. Grande. Jonás vino a una gran ciudad para predicar un gran mensaje. Había casi 1 millón de habitantes en Nínive y en sus alrededores. Nínive era una ciudad conocida por sus grandes muros, por sus grandes torres y por su gran cantidad de personas. Pero también Nínive era una ciudad conocida por su gran pecado. Los asirios eran un pueblo cruel y despiadado, que no tenían ninguna compasión por sus enemigos. Dios les da a Jonás una gran comisión: predicar a estos impíos gentiles para que pudieran escapar de la ira de Dios y ser perdonados. Mis hermanos, qué gran mensaje es encargado a este profeta. Jonás tenía que sobreponerse a sus prejuicios pecaminosos para predicar este mensaje. Dios obró un cambio grande en esta ciudad, porque desde el rey hasta el ciudadano más humilde mostraron temor y arrepentimiento para Dios. Este es el gran resumen de lo que ocurre en este capítulo 3 del maravilloso libro de Jonás. Y si nosotros estuviésemos predicando solamente un sermón de todo el libro de Jonás, el capítulo 3 pudiéramos decir que es el clímax de esta gran historia que nosotros vemos aquí. Tenemos el clímax y tenemos la resolución en el capítulo 3 del libro de Jonás, ¿verdad? Alguien dijo: Dios usó un profeta rebelde para traer a un pueblo rebelde a la fe en él. Si tuviéramos que exponer un argumento para apoyar nuestro sermón de esta mañana, es este: Dios usando a un profeta rebelde para traer a un pueblo rebelde a la fe en él. En primer lugar, hermanos, al fin Jonás va a predicar a Nínive. Y ahí leemos versículos del 1 al 4. Y es como si usted estuviese leyendo una novela de suspenso o viendo una película de suspenso, y usted sabe que algo tiene que pasar y usted sabe que algo va a pasar en algún momento, pero la trama continúa y no llega. Y llega el momento en la novela en que al fin, usted dice, al fin pasó lo que tenía que pasar, ¿verdad? Bueno, en el capítulo 3 nosotros estamos viendo lo que al fin tenía que pasar. Al fin Jonás va a Nínive. Al fin Jonás entra en aquella ciudad para cumplir la encomienda que Dios le había dado de pregonar un mensaje. Y este mensaje es este: todavía 40 días, Nínive destruida. Este es el mensaje. Nosotros lo vemos un poquito más organizado, ¿verdad? Pero el mensaje que fue encargado a Jonás es este: todavía 40 días, Nínive destruida. Y Jonás comienza y entra por la ciudad. Dice aquella ciudad que necesitaba 3 días de camino. Jonás comienza a pregonar en su primer día: todavía 40 días, Nínive destruida. Todavía 40 días, Nínive destruida. Y Jonás comienza a entrar por la ciudad como los pregoneros que nosotros conocemos hoy, que venden cositas por ahí por la calle, y usted lo escucha y lo escucha y lo escucha. Y yo me imagino a Jonás así, entrando y recorriendo aquella ciudad con un mismo mensaje, corto, preciso, pero suficiente para lograr el propósito de Dios. Jonás va, después de muchas cosas, pero cumple con la encomienda del Señor. Y también vemos que Nínive se arrepiente. Hermanos, y este es el punto sobresaliente de este capítulo. Y este es el punto en que nos vamos a nosotros a tomar el mayor tiempo en este capítulo. Y sí, usted escuchó bien, Nínive se arrepiente. Lo que era imposible frente a los ojos de Jonás, ahora está ocurriendo. Aquella ciudad
temible, aquella ciudad impía, aquella ciudad pagana, aquella ciudad conocida por sus perversidades, está yendo rendida delante de Dios y del mensaje que Jonás estaba pregonando en aquella ciudad. No se nos dice que fue el portero de la ciudad con un grupo más. No se nos dice que fue un grupo de simpatizantes que había en aquella ciudad. De hecho, no creo que en aquella ciudad hubiese habido ninguno de los que nosotros hoy mal llamamos simpatizantes. Dice la Escritura que la ciudad de Nínive creyó. ¿A quién? ¿A Jonás? Vamos al versículo 5. Dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Dice la Escritura que no solamente este mensaje fue creído por los hombres comunes y corrientes, sino que dice también que en el versículo 6 llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Hermanos, no creo que antes ni después de Jonás ningún predicador del evangelio haya visto tal cosa. Que usted predica en un lugar y la ciudad completa se arrepienta. Qué gran bendición. Jonás no lo vio así. No vamos a entrar al capítulo 4, tocará la semana que viene. Pero dice que Jonás salió de la ciudad y se sentó. Todavía esperando a ver qué pasaba. Jonás todavía tenía esperanza de que lo que él estaba predicando se cumpliera. Yo creo que cada uno de nosotros, si vamos a un lugar y predicamos el evangelio y vemos tal obra de Dios en aquel lugar, estaríamos brincando de alegría de no sé qué tiempo. Sin embargo, la respuesta de Jonás no fue la misma. Casi 1 millón de personas entre la ciudad y sus vecindarios en la periferia reconocieron al Señor, se arrepintieron de sus caminos y, como dice el versículo 5, creyeron a Jehová. Sencillamente Jonás estaba mirando frente a sus ojos lo que él había dicho en su oración en el capítulo 2, versículo 8, cuando él dijo, la salvación es de Jehová. Y aquí nos damos cuenta de que la salvación por la cual Jonás estaba orando parece ser que era su salvación. Y no en el plano espiritual, sino en el plano en el cual él se encontraba dentro del vientre de aquella ballena. Pero lo que es más maravilloso es que la palabra que usa Jonás en el versículo 8, aún sin querer, habla de la salvación completa. Y eso es lo que Jonás está viendo con sus propios ojos que Dios está haciendo ahora en la ciudad de Nínive. Varias cosas quiero notar aquí. Lo primero que tenemos que notar es que Dios no depende exclusivamente ni de ti ni de mí para llevar su palabra. Él lo va a hacer a pesar de nosotros. ¿Recuerden cuál fue el argumento? Dios usó un profeta, ¿cómo? Rebelde. Para traer, yo creo que la mayor obra de salvación vista en la historia de la humanidad. 1 millón de almas convertidas por un mensaje de 5 palabras en un día. Si usted ha visto algo similar, usted puede pararse el domingo próximo y dar testimonio aquí, en el tiempo de testimonio. Jamás yo he visto algo como eso. Dios no obra según nuestra actitud. Él obra a pesar de eso. Él no necesita que nosotros seamos sonrientes o dispuestos a lo que nosotros hemos sido llamados a hacer. Él lo va a hacer. A veces pensamos que Dios no puede hacer cosas si nosotros no estamos dispuestos a orar. Qué gran error. Dios obra a pesar de nuestra disposición. Dios obra a pesar de nuestra rebeldía. Dios obra a pesar de nuestras quejas. Dios obra a pesar de que nosotros no estemos dispuestos a ir.
Porque Dios sencillamente va a hacer lo que va a hacer. Y Él va a levantar, aún como dice su palabra, piedras para que lo hagan. Así que eso es lo primero que nosotros podemos notar. Aquí lo segundo que podemos notar es que el poder no ha sido entregado en las manos de simples seres humanos, sino en la palabra de Dios. Si usted cree que el poder está en un método, en un instrumento o en cualquier otra cosa que no sea en la palabra de Dios, usted está equivocado. Jonás fue a regañadientes con un mensaje bien pobre, con pocas palabras. Y el domingo pasado yo decía, a nadie se le ocurriría invitar a Jonás a predicar a ninguna congregación, porque Jonás no tuvo ni tiempo ni de subirse aquí en la plataforma. 40 días, Nínive destruida. Se acabó el mensaje, Jonás salió y se fue. Ya. Pero Dios está demostrándole a Jonás que su palabra es la que tiene el poder de actuar conforme a su propósito. Y es por eso que nosotros siempre decimos, tenemos que confiar en lo que hay aquí y no en lo que nosotros podemos hacer fuera de lo que hay aquí. Nosotros vamos a ver verdaderas conversiones cuando nosotros logremos predicar un verdadero evangelio. Cuando no, la gente va a ir tras lo que le suena correcto o bonito y mañana se van a ir. Pero aun cuando nos parezca duro el mensaje que tenemos que predicar, Dios va a trabajar, va a ser fiel a su palabra y nosotros vamos a ver el fruto, en primer lugar, de la palabra de Dios y en segundo lugar, de la fidelidad que nosotros tengamos a la hora de predicar su palabra. Ay, pero esto suena un poco, si yo lo pudiera arreglar un poquito. No. Si Dios lo dijo así, tú no tienes que arreglar nada. Vas a echarlo a perder. Sencillamente es así. Y tú vas a ser fiel cuando tomes eso que está ahí y así mismo lo lances. Eso es fidelidad. Y eso es lo que Jonás está haciendo. Jonás no dijo, si llevo este mensaje me van a arrancar la cabeza. Jonás dijo, este es el mensaje. Yo no quiero ir. Yo no quiero que Dios salve a esta gente. Pero fíjense que aún en medio de eso, a pesar de la actitud de Jonás, él fue fiel al mensaje que Dios le dio para predicarle a esta gente. Y eso es lo segundo que nosotros tenemos que entender. El poder está en Dios y su palabra. La transformación llegó a Nínive no por retórica, no porque Jonás se hubiese preparado bien, y esto no está mal, pero ahí no radica el poder. La transformación llegó a Nínive porque la palabra de Dios fue predicada a aquella ciudad y Dios bendijo esa palabra y trató con misericordia a los ninivitas. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1 versículos 17 y 18, defendiendo esta postura, él dice, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Y esta es la verdad que se debe sembrar en cada uno de nuestros corazones. Aun cuando la palabra de Dios sea necedad para aquellos que se pierden, va a ser bendición para aquellos que se salvan. Y esto es muy feo para decirlo así. No, eso es lo que Dios dijo. Y tú no tienes aquí nada que opinar. El llamado que Dios te ha hecho es a declarar y a proclamar eso. Así. Porque dice también el apóstol Pablo, yo no doy el crecimiento. Yo hago lo que Dios me da, aquel hace lo que Dios me da y Dios produce encima de eso. Así que lo tercero que nosotros podemos ver
es que Nínive entendió su culpa. El rey de Nínive no escuchó un mensaje de odio, un mensaje retrógrado, fascista, discriminatorio, ofensivo. ¿Y por qué les digo esto? ¿Por qué pongo estos adjetivos? Porque eso es lo que muchas veces hoy se dice cuando se proclama el mensaje del Evangelio. El rey de Nínive escuchó un mensaje y así le fue dicho, un mensaje de parte de Dios. Rey, mira, esto viene de parte de Dios. Dios te está diciendo esto. Y eso fue lo que el rey escuchó. La gente que llevó la noticia al rey no le informó que había un alborotador en la ciudad, sino que había alguien que había traído o que traía un mensaje de parte de Dios. De la inminente destrucción de la ciudad a causa de su maldad, de la ira del Dios vivo y verdadero. Y por tanto este rey actuó en consecuencia. La misma gente ya entendía que estaban ante un justo juicio de Dios. Y el rey no podía hacer otra cosa sino reconocer que también él estaba bajo ese juicio. Y que al igual que toda su gente, era culpable delante de Dios. Y que estaba expuesto a la ira de Dios. Como así lo estaba diciendo Dios en el mensaje que le entregó a Jonás. Y este rey no sacó excusas. No trató de justificar sus maldades. No alegaron ser humanos, estar rodeados de debilidades y de tentaciones, estar viviendo los tiempos modernos, estar viviendo tiempos difíciles. Los jóvenes no dijeron, no, esto es para los viejos, no es para nosotros. Dice la Biblia que desde el menor hasta el mayor se vieron culpables de provocar la ira de Dios. No solo los más perversos serían destruidos y aquellos que confían en sus buenas obras. No solo los más perversos serían destruidos. Todos y cada uno de los habitantes de Nínive serían destruidos. Por lo tanto, todos y cada uno de ellos deberían volverse a Dios. Y la palabra de Dios nos dice que así lo hicieron. Hermanos, el Evangelio demanda romper completo. Ningún estándar humano de justicia o de privilegio es significativo ni a un 1% delante de Dios. Para Dios todos nosotros somos sencillamente una masa de pecadores que le han ofendido, y si no hay una transformación obrada por Él, nunca podremos ser llamados sus hijos y estar en paz con Él. Como dice Pablo en el libro de Romanos capítulo 5. Por lo que Dios hizo, gracias al Señor, ahora podemos estar en paz con Él. Y el pueblo de Nínive entendió eso. El pueblo de Nínive dijo, nosotros somos culpables. Y lo cuarto que podemos ver aquí es que la predicación de Jonás mostró que hay una urgencia de volverse a Dios. ¿Cuál era el mensaje? ¿Qué tiempo tienen? 40 días tiempo arrepentirse. De aquí a 40 días, Nínive destruida. Hay urgencia, hermano. No hay excusas, no puede haber demora. No hay algo más importante que hacer primero. Bueno, yo tengo que dejar ciertas cosas y después. Eso es justicia propia. Eso es justicia propia, eso no sirve. Hasta que yo no deje el vicio. No, tú no vas a dejar nunca el vicio. Estás tratando de decirle a Dios hasta que yo no esté mano a mano contigo. Y precisamente Nínive entendió que había premura, urgencia, que Dios les estaba llamando ahora a arrepentirse. Que si no había arrepentimiento, había una destrucción inminente. Y esa es una realidad en cada uno del ser humano. O hay arrepentimiento, o la destrucción es inminente, o alguien aquí sabe cuándo se va a morir. Muchos dicen, tenemos que vivir el día de hoy como si fuera el último. Bueno, para muchos es el último.
Para muchos de verdad es el último. Y tenemos que vivir todos los días de nuestra vida como si fuese el último. Y los pecadores tienen que saber que la destrucción es inminente. Si yo estoy, como dice de este programa cómico, un trinquete. Muchos trinquetes han muerto de ahora por ahorita. Y no hay excusa. No hay excusa. Hermano, es algo de vida o muerte. Y Dios es un Dios justo. Dice ahí Deuteronomio 35, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Amén. Hablando de los impíos. El llamado a predicar el evangelio, hermano, y ahora es para nosotros, para la iglesia, es también urgente. Y muchas veces vemos con tristeza cómo el cristiano muchas veces vive en la banalidad y mezclado con el mundo, no para predicar el evangelio, sino siguiendo las corrientes y las perversidades, y vengo el domingo aquí y soy un ejemplo y me siento en el banco y canto más alto que nadie y escucho mejor el sermón que nadie, pero cuando llego el lunes a mi trabajo donde tengo todo el mundo que es mundano alrededor mío, comparto con ellos como si no hubiese ido el domingo a la iglesia. Hermanos, es urgente. Aquellos que están alrededor nuestro necesitan el evangelio urgente. No necesitan que te unas a ellos en su impiedad. Necesitas que escuchen el mensaje que tú tienes para decirles a ellos. A veces yo digo, bueno, y la transformación que ahorita vamos a ver aquí ha ocurrido en la iglesia hoy cristiana, ¿y qué por ciento de cristianos realmente habremos? Y es por eso que a veces digo, si hay una persecución, ¿quién queda? Alabaremos al César y renunciaremos a Dios. Porque si somos capaces de entrar en impiedades con nuestros compañeros de trabajo, de estudio, con nuestros vecinos, que es algo, cuando seamos apretados y cuando nuestro evangelio sea confrontado, yo creo que esa gente va a arrodillarse al César y va a rechazar a Dios. Y entiéndase por César cualquier cosa que quite a Dios del lugar y ponga eso. Hermanos, la predicación del evangelio es urgente, pero vivir el evangelio también es urgente. Usted no puede estar en un círculo y vivir mundanamente, por decirlo de alguna manera, y pensar que usted va a llevar un mensaje a esa gente del evangelio. ¿Qué evangelio usted va a predicar? Si el evangelio es algo que uno tiene que vivir. ¿Cómo luce, hermanos, el verdadero arrepentimiento? Y yo creo que la iglesia cristiana ha fallado muchísimo en esto. Y hoy llamamos cristiano a cualquiera. Repite una oración y ese es cristiano. Hermano, les decía, Jonás se sentó afuera de la ciudad. Porque no es solamente que el rey hubiese dicho. Jonás entendía que el arrepentimiento conlleva un cambio radical. Y vamos a ver cómo luce el arrepentimiento. Versículo 7. Dice ahí que el rey hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. No era simplemente dejar de comer como algo mágico que produciría efectos sobrenaturales. El caso del ayuno nos muestra una verdadera humillación
ante Dios para implorar su favor. La orden era apremiante y todos podían entenderlo porque todos estaban expuestos a la ira de Dios. El apóstol Pablo nos recuerda que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y ahí vaya Romanos capítulo 3 y verso 23 y véalo. Nadie puede decir que está en una mejor posición que otros y que por eso no necesitan humillarse. Todos hemos sido expuestos a la tragedia del pecado. Incluso dice la Biblia, la creación misma recibió la maldición del pecado. Y aquí vemos al rey diciendo, hombres y animales. ¿Por qué también hombres y animales? Hermanos, Nínive quería que todos los pueblos que estaban alrededor de ellos vieran lo que estaba sucediendo. Hermanos, no es algo de emocionalismo. Esa gente miraron y vieron su realidad, abrieron sus ojos y vieron que la ira de Dios los iba a aplastar. Y dijeron, espérense que esto es serio. Y dice que no solamente fue la emoción, sino que tomaron pasos concretos. Comenzaron en ese momento a cambiar. Hicieron ayuno. Digamos, un pueblo pagano haciendo ayuno. Y dice que el rey dio la orden y dijo, aquí nadie come. Pero no solamente dice que nadie come. Dice el versículo 8 que había algo que tenían que hacer también. Además de eso, clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Y ahora el que está predicando es el rey de Nínive. Qué cosa más grande. Ahora el que está predicando es el rey de Nínive. El rey de los paganos ahora es el predicador. Y está trayendo un mensaje. Le está diciendo más que Jonás. Tienen que convertirse de su mal camino. Arrepiéntanse y clamen a Dios. Eso, una transformación, hermanos, de un momento. No hizo falta 3 días. Un día. Hermanos, otra de las cosas que nosotros podemos ver ahí es que hay una expresión de dolor por el pecado. Y eso es lo que trae arrepentimiento. Yo no puedo decir yo creo en Dios y yo estoy revolcándome en el fango como el puerco. Y en el vómito. Y por eso es que la Biblia dice, cúbrase de cilicio. Y esto es señal de duelo, luto. Pues la muerte era la sentencia que Dios había lanzado para ellos. No era una mera apariencia. Era la señal de que estaban dejando de lado todo. Dice que el rey, mira, se quitó la vestidura. El rey soltó todos los trapos que tenía. Y se convirtió uno de ellos. Hermano, frente a Dios y frente al Evangelio no hay cargo, ni rango, ni nada de eso. Y me llama la atención que ahora el relato de Jonás se centra en lo que el rey está haciendo. Dice versículo 6, el rey se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Es decir, que no solamente el rey está diciéndole a la gente lo que tiene que hacer, el rey lo hizo primero y desde esa posición les está ahora enseñando al pueblo lo que tienen que hacer. Hay una expresión de dolor por el pecado. Hermanos, también hay un llamado a caminar en la dirección opuesta al pecado. Y leíamos ahorita, conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Conviértase. Gire hacia otro lado, camine hacia otro lado. Es lo que está diciendo allí el rey. No solo tenían que dejar de comer, no solo tenían que dejarse de vestir, sino que tenían que dejar de hacer las cosas que hasta ahora estaban haciendo y que esas cosas eran las que estaban
trayendo el juicio de Dios. Tenían que comenzar a vivir de una manera distinta. Y este es el rayo X del arrepentimiento. Y este es el sentido de la palabra arrepentimiento. Un cambio. Si no hay un cambio, usted puede venir y hacer, y eso nada, dice, ni nada sirve. Un cambio. Solo cuando entendemos que la palabra de Dios es esa verdad que nos produce, que produce en nosotros el cambio, entonces vamos a ser llevados, mis hermanos, al arrepentimiento. La palabra que Jonás proclamó produjo en ellos el arrepentimiento. Comenzaron a luchar contra el pecado, a dar pasos sinceros y decididos que los alejaban más y más del pecado. Y eso es lo que verdaderamente produce el arrepentimiento. Ya no vamos a ser los mismos. Porque si seguimos siendo los mismos, habría que ver de qué nos hemos arrepentido. ¿Qué entendemos muchas veces nosotros por arrepentimiento? Muchas veces la iglesia tiene una definición deficiente de arrepentimiento. Y esa definición deficiente de arrepentimiento que nosotros tenemos produce consecuencias negativas para nosotros mismos como iglesia. Muchas veces decimos que el arrepentimiento es un cambio de manera de pensar en relación a Dios, consigo mismo y con Cristo. Muchas veces le metemos mucha teología al arrepentimiento. Pero si no hay una práctica, no hay un verdadero arrepentimiento. Si yo comienzo a estudiar la Biblia y conozco la Biblia y conozco quién es Dios y sé de Dios y no sé quién, y sigo andando como me venga en gana, eso no es arrepentimiento. El Señor dijo en Mateo 7:21, aquellos que se le presentaron y dijeron, Señor, en tu nombre hicimos no sé cuántas cosas, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Nadie puede venir a Cristo caminando erguido, abrazando sus pecados y en compañía de sus ídolos, decía alguien. Al Rey de Reyes solo llegan los que vienen como los ninivitas, en fe, con corazones arrepentidos y una voluntad rendida. Eso es arrepentimiento. ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestro evangelismo? Como el rey de Nínive debemos llamar a quienes escuchen a dejar su trono y escuchar con fe la palabra del Dios verdadero. Las buenas nuevas de salvación debemos llamarlos a venir a Cristo, el Señor, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, y a huir de la ira de Dios que pesa sobre el pecador hacia el único que puede dar salvación, y este es Jesucristo. Él satisfizo todas las demandas de Dios, las pagó en la cruz. Él fue recibido a la diestra del Padre, resucitado de los muertos, Salvador de todo aquel que se arrepiente y cree. Si nosotros no creemos en eso y no predicamos eso, estamos siendo infieles al mensaje que Dios nos ha dejado en la Biblia. Hermanos, y lo último, hay esperanza en Dios. Y hasta ahora el mensaje puede haber sido un poco pesimista, pero hay esperanza en Dios. Pero no muchas veces como nosotros la pensamos. Y es interesante lo que dice el rey en el versículo 9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no perecemos? Hermanos, no hay orgullo ninguno en estas palabras. A veces nosotros pensamos que Dios nos debe su perdón por nuestro arrepentimiento. Mire, eso no funciona de esta manera. Déjeme decirle algo y que podamos tenerlo claro. Aun cuando nosotros ahora mismo nos arrepintamos, Dios no tiene el por qué perdonarnos. ¿Usted sabe lo que dice la Biblia? Que cuando usted pecó la primera vez, ya usted es culpable. El ladrón robó en el año 80. Si nosotros vamos a aplicar la justicia, de verdad,
Te cogieron después de 8 años que robaste. Sí, pero robaste hace 8 años. ¿Eres culpable? El tiempo lo borra. No lo borra. Y eso es lo que el rey está diciendo aquí. Ok, nosotros nos arrepentimos, nosotros reconocemos quiénes somos. Vamos ahora a clamar. Vamos a pedir. Señor, ten misericordia de mí. Y a lo mejor Dios se arrepiente. Y nosotros sabemos que Dios lo hace. Porque tenemos hoy un conocimiento más profundo que aquella gente, ¿verdad? Pero no es por nuestro arrepentimiento, es por su gracia. Y a veces se nos olvida que lo que dice Efesios 2 es que dice, por gracia ustedes han sido salvados. Muchas veces nosotros en nuestro concepto cambiamos la palabra gracia y decimos, porque nos arrepentimos hemos sido salvados. No. Hay esperanza en Dios porque Dios es el Dios de gracia. Y qué bueno que cantamos aquí esta canción que dice, y hace rato que no la escucho, Dios de toda gracia. Y es por eso es lo que estaba diciendo el rey de Nínive. No confiemos en nuestro arrepentimiento, confiemos en la gracia de Dios, que es la que salva. Que es la que salva. Debemos ir arrepentidos, pero confiemos en la gracia de Dios. ¿Quién sabe si Dios se volverá y se arrepentirá y se apartará del ardor de su ira? Y no pereceremos. Mis hermanos, hay misericordia en Dios. Y esa es nuestra confianza. Y esa es nuestra confianza. Este rey tenía esperanza. Clamen, clamen. Pero tenía esperanza en la misericordia de Dios. No tenía esperanza en lo bueno que ellos ahora podían haber llegado a hacer o que iban a hacer, o el cambio que estaban haciendo, o que estaban sentados en ceniza. No, tenían esperanza en la gracia y en la misericordia de Dios. Y nosotros hoy podemos entender que por la misericordia de Cristo no pereceremos. Y cuando usted dé gracias por algo, dé gracias por eso. No dé gracias por su arrepentimiento. Dé gracias por la misericordia de Cristo. Aquel que pagó y que aplacó la ira de Dios en la cruz por nosotros. Y esa es la garantía de que nosotros un día no pereceremos. ¿Verdad? Si somos conducidos al arrepentimiento y hemos recibido la fe para creer en la palabra de Dios, si somos humillados ante su palabra, por esa misma palabra sabemos que somos objetos de su misericordia y que la ira no vendrá sobre nosotros, porque la llevó sobre Cristo en el Calvario. Por esa misericordia es que podemos volvernos del pecado, caminar en dirección contraria al pecado. Por esa misericordia es que podemos matar al pecado de nuestra vida día tras día, seguros en la victoria que Cristo alcanzó por y para nosotros en la cruz. Por esa misericordia sabemos que Él llevó la sentencia de muerte por nuestro pecado y que por Él hemos pasado de muerte a vida. No deja, mis hermanos, de asombrarnos esto. Que no deje de asombrarnos esto. Que no confiemos en nuestro arrepentimiento, en nuestra fe, ni en nada. Porque solamente es por la gracia de Dios. Aún cuando haya habido arrepentimiento en nosotros, Dios hubiese podido dictar sentencia contra nosotros. Aún cuando mañana pecamos, dice la Biblia que Jesucristo pagó nuestros pecados. Y allí está anclada nuestra esperanza. Y eso es lo que el rey de Nínive decía. Dice al final, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Y esto parece un cuento de hadas. ¿Dios se arrepiente? No. Está escrito, eso tiene un nombre. Está escrito en un lenguaje para que el hombre pueda entender. ¿Por qué Dios envió a Jonás allí? Dios sabía que ellos se iban a salvar. Dice allí, Dios vio lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Gloria a Dios por la salvación de Nínive y gloria a Dios por la salvación de cada uno de nosotros. Amigo que está en esta mañana, el mensaje, usted lo escuchó, es un mensaje fuerte, difícil, pero es un mensaje real.
El pecado del ser humano ha traído la enemistad con Dios. Y usted no puede hacer nada para solucionar eso. Ay, Dios, a partir de ahora yo voy a ser una buena persona. Yo no voy a robar más, yo no voy a decir más mentiras. Mentira, usted va a salir para allá y cuando pasen 10 minutos usted está en lo mismo. Lo único que puede garantizar un cambio en su vida es el Evangelio. Si usted no cree en el mensaje de Dios, si usted no cree en lo que el Hijo de Dios hizo, si usted no cree que lo único que pueda cambiar su vida es Cristo, usted está perdido. Y usted, en el momento en que Dios lo llame a su presencia, va a estar enemistado con Dios y va a sufrir la ira de Dios. No puedo decirle otra cosa. Si le digo otra cosa, yo estaría siendo infiel a lo que la Biblia dice. Ahora, usted tiene oportunidad, sí. Cristo es la oportunidad. Cristo es la buena noticia que ha venido al mundo para salvar a los pecadores. Así que usted solamente tiene que mirar a Cristo. Arrepiéntase y crea en el Evangelio. Esto lo hará amigo de Dios y esto le hará disfrutar de las bendiciones de Dios a través de Cristo y de una vida eterna junto a Él. Si usted toma hoy este camino, no se vaya sin decirlo a alguien de los que está aquí. Que ellos puedan orar por ti. Oramos dando gracias, Señor, te damos por tu gracia inescrutable, aquella que hace posible que pecadores como nosotros puedan hoy llamarse hijos de Dios. Gracias por tu Hijo. Gracias por levantarlo en el madero. Y gracias porque la ira que correspondía a mí, la depositaste sobre Él. Y Él pudo cargar por nuestras culpas. Gracias por abrir nuestros ojos y por verte en majestad. Por verte, Señor, tal cual tú eres. Por desearte a ti. Qué gran misterio, Señor. Gracias porque, así como los ninivitas, nosotros pudimos rendirnos, Señor. Gracias por doblegar nuestras rodillas. Gracias por levantar predicadores que prediquen tu evangelio. Gracias por aquellos que nos predicaron. Ayúdanos a ser fieles en eso. Ayúdanos que al abrir nuestra boca podamos declarar única y exclusivamente tu palabra, sabiendo que ahí está el poder, que ahí está la bendición, que es la que tú usas para destruir corazones de piedra. Ayúdanos a ser fieles, Señor, en la predicación y también en la vivencia. Ayúdanos a andar todos los días como cristianos. Qué gran privilegio este nombre. Hoy es algo que se dice a la ligera, pero en el primer siglo tenía un peso enorme. Ayúdanos, Señor, a darte gracias cuando nos digan cristianos y a saber que somos seguidores tuyos únicamente por tu gracia. Padre, en el nombre y por los méritos de Cristo, es únicamente que oramos y te decimos amén. Cristo, yo creo en ti. Yo sé